La profesión de ser escenógrafa implica, en primer lugar, un vínculo con muchas otras artes y también oficios, con el objetivo final de resolver un espacio que tiene que tener una impronta dramática al servicio de un texto o de una idea o de una puesta en escena o de una propuesta del director, generar un ámbito, un entorno que acompañe, que se sume, que no se torne protagónico, pero que sostenga adecuadamente. Y lo lindo también es que es una profesión que te permite volar mucho, desplegar tus imaginarios, en diálogo siempre con el director, porque este diálogo es indispensable. El escenógrafo integra un equipo creativo, tiene determinado rol, pero siempre en diálogo con el director. El escenógrafo puede aportar muchas ideas, hay veces que los directores son más abiertos a recibir ideas, hay veces que los directores ya vienen con una idea muy en concreto, que vos en principio, digamos, asimilás y tratás de trabajar en función de satisfacer ese deseo, pero también tratando de hacer tus aportes. Y son encuentros ricos, interesantes. En general, por lo menos la mayoría de las veces a mí me ha pasado de trabajar con directores con los que he podido desarrollar este ida y vuelta. Y la verdad es que en el resultado final del trabajo de un escenógrafo hay, como te digo, búsquedas que tienen que ver con lo espacial, con un clima en general, donde la luz, el color, las texturas, el movimiento, el vestuario, otros elementos como pueden ser máscaras o objetos que funcionan dramáticamente en escena, también todos son soportes al objetivo final. Y las artes plásticas en todo esto que te acabo de decir están muy presentes, o las artes visuales, mejor dicho, y también los oficios, porque nosotros los escenógrafos, todo nuestro soñar después tiene que bajar a tierra y llevarse a planos, a maquetas, a ponerse en medidas, porque luego va a pasar a aquellas manos que tienen que decodificar nuestro proyecto y ponerlo en términos de realidad, sean carpinteros, herreros, pintores, escultores, modistas, peluqueros, sastres, zapateros, en fin, todos los oficios confluyen para la concreción de nuestro proyecto. Yo no me acerqué a la escenografía, fue la escenografía la que se acercó a mí. Es decir, yo toda la vida trabajé como arquitecto y en determinado momento un amigo se presenta a un concurso y me dice: si llego a ganar la propuesta, quiero que vos me hagas la escenografía. Yo dije, bueno, sí, cómo no, ¿cuál es el problema? Es decir, diseñar una casa, diseñar un edificio, diseñar una escenografía, para mí no había ningún problema. Entonces, esos fueron mis comienzos. Después de eso, por supuesto, él ganó, hice mi primera experiencia complicada, porque yo no tenía idea de lo que era la maquinaria teatral, y entonces, nada, lo mío era como una obra de arquitectura puesta ahí, y entonces todo se apoyaba y todo era como tectónico, a pesar de que eran solamente una estructura de perfiles de hierro y transparencias y proyecciones, pero
a partir de eso, Gené vio la maqueta que yo había hecho y realmente dijo, esto está muy bueno, y después me empezó a llamar y empecé a trabajar con él y llegué a Buenos Aires, porque todo esto era en Venezuela, y me empezó a salir tanto trabajo de escenografía que tuve que abandonar la arquitectura y dedicarme a esto. Ya te digo, la escenografía vino para acá, yo no fui para buscarla. Mi acercamiento al teatro es un poco incidental. Si bien yo estaba estudiando arquitectura, entendía que había algo de la arquitectura que me interesaba, sobre todo la espacialidad y pensarla y el habitar el cuerpo adentro del espacio. Y había una parte que no terminaba de simpatizarme, que tal vez era esa cuestión más constructiva que tiene la arquitectura. Y un verano conocí en un seminario a un escenógrafo y profesor, de hecho un profesor que me marcó, que fue Gastón Breyer, y con él cursé un taller bienal de heurística del espacio. Bueno, descubrí la escenografía y descubrí que existía ese oficio y esa profesión también. Y bueno, eso me modificó, automáticamente dejé arquitectura, me fui a Bellas Artes, y bueno, y continué capacitándome en sus seminarios y con la intención de ser escenógrafo. Aparte, como tenía formación secundaria industrial, manejaba los oficios de la carpintería y el trabajo en metal. Entonces se dio como una alquimia entre el saber, el saber hacer, y esa pasión, porque creo que de chico también jugaba con cajas de zapatos a hacer casas embrujadas, con pasadizos secretos. Entonces había algo del espacio que terminó de tomar forma en el espacio escénico. O sea, fue como una patada en la cabeza que me dio y él fue el que me modificó. Y a partir de ahí, bueno, seguí investigando, estudiando iluminación y creo que es eso, ¿no? El escenógrafo es un técnico y también es un artista. O sea, debería o debe manejar ambas cuestiones. No solo la cuestión del diseño, sino entender cómo se materializa y comprender los materiales. Y la escena también plantea como un acto semántico donde la materialidad cobra otra dimensión. Entonces tenés que saber de iluminación, tenés que comprender también de vestuario, tenés que entender de la construcción, de cómo materializás esa espacialidad. Entonces, bueno, eso fue el lugar donde yo me sentí más cómodo. O sea, no lo busqué directamente, terminé como cayendo en el teatro. O sea, también pasé por otras etapas trabajando para televisión y publicidad, pero creo que el teatro es un mecanismo, como decía Gastón, que una vez que el telón se sube y empieza la escena, es una máquina que no la podemos detener, porque detenerla puede traer consecuencias cósmicas. O sea, debe ejecutarse hasta el final. Entonces, bueno, hay como una cosa metafísica en el teatro que tal vez en otros espacios no sucede. En mis procesos creativos, mi primer aproximación a lo que va a ser el motivo del trabajo de varios meses es leer el texto. Entonces, en principio hago una lectura muy libre, muy espontánea, un par de veces tal vez, pero luego ya hay como una cosa de defecto que con un marcador yo voy señalando todo aquello que sé que en el futuro me va a tocar resolver a mí, ¿no es cierto?
Trato de no leer las directivas previas que muchos autores suelen incluir en sus textos para no verme influenciada. Es más, a veces hasta las clausuro si puedo. Y también recibo lo que el director quiere tomar o no, con rigidez o no, de esas directivas. O de repente, suponete un Romeo y Julieta tiene 1000 abordajes, de acuerdo a lo que el director en su puesta en escena quiera hacer. Entonces, me vinculo primero con el texto, voy señalando en el texto todas aquellas cosas que sé que tendré que resolver a futuro, ya sea de vestuario, espaciales, de mobiliarios, de exterior-interior, de vestuario, de objetos, de utilería. Se menciona un cuchillo, una daga, yo sé que en su momento tendré o que buscarlo o que diseñarlo o lo que fuere. Después trato de leer algún otro material que sume a eso, ¿no? Supongamos en un trabajo que yo hice para adultos de títeres que se llamó Gaspar de la Noche, que trabaja con los fantasmas del demonio, con mucho clima de medioevo. Me documento mucho de material gráfico de la época, del medioevo, o leo. Después, sí, del material gráfico me documento mucho de la manera en que se graficaban las cosas. Suponete, también tengo hecho un Robin Hood, entonces que decidí darle un clima de pergamino, todo lo escenográfico era en un base color tierras, pergamino y sepias, y ahí el bosque de Sherwood no era cualquier bosque. Yo me documenté cómo en el medioevo, en las tablas medievales, se diseñaban los follajes. En cuanto a mi forma de trabajo en el proceso creativo, hay varios caminos donde uno se puede inspirar. Todo depende de lo que es para mí lo más importante, que es la relación con el director y qué es lo que el director quiere lograr con esa puesta en escena. Es decir, hay directores que están muy claros con la imagen, con la idea, con lo que quieren transmitir, y entonces yo trato de interpretar todo eso plásticamente y tratar de darle una solución, la solución más correcta de lo que él piensa. A veces, otras veces, buscamos juntos imágenes, referencias, pintores, cosas dentro de la ciudad como para empezar a trabajar. Pero lo fundamental en mi trabajo siempre es eso, de tratar de que la escenografía, o mejor dicho, lo que el espectador ve antes de que comience la obra, ya le abra un panorama y le presente el perfume de lo que se va a desarrollar en ese momento, ¿no? Hay cierta metodología de trabajar con el texto y atravesar el texto en distintos niveles de lectura, y sobre esos niveles de lectura se obtienen datos e informes que me ayudan a entender qué espacio necesita ese texto. En general siempre trabajamos para la espacialidad del texto o de la dramaturgia. Así que las inspiraciones son múltiples. Sí, a través de la metodología se obtienen esos informes, entonces permiten disparar situaciones. Hay palabras, hay frases dentro de la dramaturgia, hay giros, a veces el estudio de la estructura semántica, hay signos que rescatamos dentro del texto, y eso provoca estímulos y se generan nuevos signos y bueno, todo eso obtiene cierta coherencia. Después el trabajo es
ordenar eso y tratar de darle entidad en el espacio, digamos. También se trabaja mucho en el diálogo con el grupo creativo, o sea, con el director, por supuesto, iluminador, vestuarista. Es imposible entender la escena si no entendemos esos niveles de interacción entre las tres disciplinas que trabajan dentro de la escena.